Rusia anuncia un recorte de la producción de petróleo, elevar precios y agravar la inflación en Occidente. La batalla geoestratégica entre Rusia y Occidente se quiere jugar en los mercados energéticos. Rusia ha anunciado este viernes que recortará la producción de crudo en represalia a sanciones internacionales. En concreto, la reducción de la producción se situaría en 500,000 barriles diarios el próximo mes, lo que podría causar un fuerte aumento de los precios del crudo. La medida ha sido anunciada por el viceprimer ministro Alexander Novak, informa Bloomberg. La interrupción del suministro ruso por las sanciones europeas ha sido compensado en los últimos meses con exportaciones más baratas a la India y a China, por lo que Rusia aspira a recortar la producción y agrandar las restricciones previstas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Arabia Saudí ya recortó su producción en 2 millones de barriles diarios el año pasado. Los delegados de la OPEP ya han avanzado que no se tomará ninguna medida para llenar el vacío generado por Rusia. Antes de esta semana, la referencia internacional había caído un 9% desde mediados de enero, lo que había contribuido a mitigar las preocupaciones inflacionistas. Al conocerse la noticia, los precios del crudo subieron. El petróleo Brent subió este viernes el 2,27% hasta $86,40 en el mercado de futuros de Londres. La cotización del Brent repuntó después del anuncio de recorte de la producción. Como respuesta al límite de precio impuesto por el G7, Australia y la Unión Europea, la reducción anunciada por Rusia equivale aproximadamente al 5% de su producción de enero. Por ahora, Rusia puede vender sus volúmenes de petróleo a los mercados extranjeros, pero no quiere adherirse a las restricciones de precios impuestas por las naciones occidentales. Según Novak, a la hora de tomar nuevas decisiones, actuaremos en función de cómo evolucione la situación del mercado, dijo. Dada la capacidad del país para exportar crudo en medio de las sanciones, los recortes de la producción pueden dar lugar a un menor funcionamiento de las refinerías, pero el suministro parece asegurado, según afirman expertos del sector. El precio del gasóleo ha bajado en los últimos días en España al haberse sustituido la procedencia de las importaciones de Rusia por otras, según apuntan fuentes del sector. En concreto, el precio medio del diésel bajó el 1,5% esta semana en España, hasta los 1,68 euros el litro, según el último boletín petrolero de la Unión Europea. Rusia fue el segundo mayor proveedor de gasóleos de España en 2022 tras Italia, pero dispone también de una gran capacidad de refino de crudo. Pese a ello, los precios de referencia son los internacionales, por lo que una reducción global de la producción tendrá efectos al margen de que exista mayor o menor dependencia industrial. En opinión de Manel Montero, director general de la cadena catalana de gasolineras Moure, la reacción de Rusia está motivada por las sanciones y la reducción del número de compradores, que obliga a ajustar la capacidad productiva al mercado. El alto nivel de reservas actual, que cubre al menos 90 días, y la diversificación de proveedores minimiza el impacto del recorte ruso. El veto al crudo ruso se evidenció este viernes en la prohibición de descarga de gasóleo a un buque de la naviera Maersk en el puerto de Tarragona. El trasvase de gasoil del buque Maersk Magellan, de bandera de Singapur, fue bloqueado porque la carga que transporta tiene como origen un buque de bandera de Camerún. El Nobel, que antes del 1 de julio de 2022 tenía bandera de Rusia. La normativa europea prohíbe dar acceso a territorios de la Unión Europea a cualquier buque registrado bajo pabellón de Rusia después del 16 de abril de 2022 y también a los buques con bandera rusa que hayan cambiado a otra bandera después del 24 de febrero de 2022. La producción rusa de petróleo se ha mostrado sorprendentemente resistente, en medio de varias oleadas de restricciones energéticas impuestas por los países occidentales y sus aliados. Desde que tocó un mínimo de 10,05 millones de barriles diarios en abril tras la invasión, la producción rusa de petróleo repuntó hasta alrededor de 19 millones a fines de 2022.
En enero se mantuvo cerca de ese nivel, a pesar de que la Unión Europea prohibió la mayoría de las importaciones marítimas de crudo del país el 5 de diciembre. Sin embargo, los ingresos petroleros de Moscú se han visto afectados en los últimos meses por la limitación de los precios y el descenso general de los precios mundiales del crudo. También ha aumentado el descuento del crudo de los Urales, el principal producto de exportación ruso. Con respecto a la referencia internacional, ya que el país busca nuevos mercados y métodos alternativos de transporte frente a las sanciones. La clave hasta ahora es el papel de la India. Rusia se ha convertido en menos de un año en el primer proveedor de crudo de la India, sobrepasando el millón de barriles al día el pasado diciembre, gracias a los generosos descuentos obtenidos desde el comienzo de la invasión a Ucrania. Pero este aumento de las importaciones de crudo ruso ha traído aparejado también un incremento de las exportaciones de combustible refinado, en buena parte hacia países occidentales. Resulta que el crudo ruso llega como productos petrolíferos refinados tras pasar por las refinerías de la India y China. La India importaba menos de 100,000 barriles de petróleo ruso al día, BPD, en febrero de 2022. En comparación con el millón actual, si en abril de 2022 pagó 866 millones de dólares a Moscú, esta cantidad se disparó hasta 3,089 millones el pasado noviembre, el último mes con datos disponibles del Departamento de Comercio del país asiático. Así, Rusia fue el pasado noviembre el vendedor número 1 de crudo, acaparando un 22% de los 13,564 millones de dólares que el país asiático importó en petróleo, informa EFE. El ministro indio de Exteriores, Subramanyam Jaishankar, ha reiterado en varios foros la necesidad de comprar petróleo al mejor precio posible para no ahogar la economía del país, que importa un 85% de los 5 millones de barriles de crudo que consume al día. Según datos del Ministerio de Petróleo indio, otros países vecinos como Pakistán o Bangladesh están en una situación económica precaria y se han visto obligados a aumentar los precios de los combustibles entre el rechazo de la población. Pero la India ha conseguido mantener la inflación por debajo de la barrera del 6% tras un periodo de alza a causa de la invasión de Ucrania. En la práctica, la India está gastando la misma cantidad de dinero en crudo, pero el volumen ha aumentado, a la par que las exportaciones. En abril de 2022 el país exportó combustible refinado por valor de 7,828 millones de dólares, un aumento de más del 100% respecto del mismo mes del año anterior. Según datos del Departamento de Comercio ruso, en noviembre de 2022, esta cifra alcanzó los 8,072,7 millones de dólares, frente a los 5,495,03 millones de 2021.